Pero vamos a ir empezando ya con el cuarto panel, segundo panel de la mañana, que vamos a dedicar a hablar sobre las transformaciones que, si en el panel anterior poníamos el foco sobre las consecuencias de las transformaciones en el terrorismo global, sobre la zona del Magreb y el Sahel, en este cuarto panel y último de la segunda edición del Foro Elcano de Terrorismo Global, vamos a poner el foco sobre Europa. Así, en este sentido, vamos a contar con la participación de tres ponentes. En primer lugar, hablará Cyril Gougeot, ministro consejero de la Embajada francesa, que nos tendrá que abandonar después de su intervención, por lo que le cedemos la palabra en primer lugar. El señor Cyril Gougeot hablará del caso francés, por ser el país más afectado en términos absolutos por la movilización yihadista actual en Siria y en Irak. A continuación, Peter Nesser, investigador senior del Instituto Noruego de Investigación de Defensa, hará una panorámica de la situación actual en el continente europeo. Y por último nos acompaña Francisco José Vázquez, jefe de la Unidad de Terrorismo Internacional de la Guardia Civil, quien pondrá el foco sobre el caso español, país en términos tanto absolutos como relativos menos afectados por la movilización yihadista, pero donde el fenómeno no deja de ser igualmente preocupante. Agradezco de nuevo a nuestros seguidores en streaming y a través de Twitter que nos acompañan y que también podrán hacer preguntas utilizando el hashtag que estamos utilizando a lo largo de todo este foro, que es #FETG, el acrónico de Foro Elcano de Terrorismo Global. Y recuerdo a los asistentes en la sala que pueden hacer sus preguntas por escrito. Hay personal con un formulario muy sencillo que pueden pedir en cualquier momento y que yo iré recibiendo para el turno de preguntas. Así que, sin más, yo lo dejo aquí y le doy la palabra al señor Gougeot. Sí, muchas gracias, Carola. Primero, discúlpenme por no poder asistir a toda la conferencia como era previsto, pero el embajador estando en Barcelona, hay una pequeña urgencia de último momento que me requiere en la embajada. Muchas gracias a todos por su presencia, muchas gracias a la Casa Árabe y a Elcano por la organización de esta muy interesante conferencia. Y antes de empezar, evidentemente, como todos en este momento pensamos a las víctimas del atentado de ayer en Jerusalén y, más generalmente, evidentemente, a todas las víctimas de esta plaga de la cual voy a hablar ahora. Nuestra experiencia puede resultar en efecto interesante para Europa en general y especialmente para España, pues por desgracia conocemos esta lacra desde hace bastante tiempo y nuestra experiencia se remonta a finales de los años 80. Sin tener ninguna solución milagrosa, hemos desarrollado un conocimiento en profundidad de los resortes y actores presentes, y eso es lo que me gustaría comentarles ahora, y espero que pueda servirles como material de reflexión y que les convenza de la utilidad de nuestras cooperaciones de seguridad, y de la cual también mi vecino hablará después. Si bien le incumbe a Francia primordialmente el problema ya es mundial y por su geografía, su historia, su política, España también está directamente implicada. Hace falta recordar los atentados especialmente mortíferos de Atocha en marzo de 2004. Debemos, por tanto, hallar juntos, para proteger nuestra libertad y nuestra seguridad, los medios para remediar esta amenaza sistémica. Trataré de contestar durante mi ponencia a tres preguntas. Primera pregunta, ¿cómo se ha desarrollado el fenómeno? Segunda pregunta, ¿cómo entendemos la amenaza? Y tercera pregunta, ¿cómo luchamos? Primero, ¿cómo se ha desarrollado este fenómeno? El fenómeno islamista, su desarrollo y el peligro que supone solo pueden entenderse si se les considera desde una perspectiva histórica. Sin remontarse a sus raíces religiosas, políticas y sociales, se puede observar que uno de los elementos fundadores de la acción violenta es el asesinato en Egipto en 81 del presidente Sadat por los miembros de la Jamia Islamia.
Francia, por su parte, se enfrenta al problema islamista desde los acontecimientos de Algeria en los años 90. Empezó con el secuestro del vuelo Air France que une Argel con París, cometido por 4 islamistas argelinos miembros del grupo islámico armado en diciembre del 94, y que se saldó con la vida de los 4 terroristas en Marsella en el asalto realizado por el Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional y de 3 pasajeros, que fueron ejecutados para presionar las negociaciones con los gobiernos argelino y francés. Era la primera vez que se utilizaba un avión como arma de destrucción masiva, ya que el presunto objetivo era estrellar el avión contra la Torre Eiffel. También recuerdo la oleada de atentados mortíferos que se cometieron en nuestro territorio en 95. Primero fue el del 11 de julio, el asesinato en su mezquita de un imán. Luego fue el atentado del RERB, que es una forma de metro, en la estación de Saint-Michel el 25 de julio de 95. Después, el atentado cerca de la plaza Charles de Gaulle el 17 de agosto. El 7 de septiembre, un coche bomba explota a 15 metros de un colegio judío de Villeurbanne, cerca de París. Y el 17 de octubre, la explosión de una bomba entre las estaciones Musée d'Orsay, muy central, y Saint-Michel, también muy central, provoca una treintena de heridos. En diciembre de 96 se comete un nuevo atentado en el RERB, en la estación Port-Royal, también muy central, que se saldó con 4 muertos y 170 heridos. Por último, nuevamente en 1996, transcurre el caso de la banda de Roubaix, en el norte de Francia, proveniente del movimiento yihadista bosniaco. En este punto, Francia está aislada en Europa, pues los que diagnosticamos como la aparición de un movimiento islámico armado y por tanto de una internacionalización de la amenaza no se percibe igual en los demás países. La extensión de los actos terroristas en otros países, Estados Unidos en 93, Egipto a partir de 94, Arabia Saudí en 96 y contra nuevos objetivos acaba de demostrar la existencia de un proyecto islamista global, así como la existencia de una estructura armada y violenta. El conflicto se traslada entonces a Afganistán. Tras la retirada de las tropas soviéticas en 89, las diferentes facciones de la resistencia afgana empiezan a desgarrarse. Esas luchas internas desembocan en una guerra civil sangrienta por el control del poder. Muy pronto, un movimiento hasta entonces desconocido, los famosos talibanes, logra hacerse con los bastiones del país. A partir de 96, conquista Kabul y Afganistán y se sumerge en un islam oscurantista. El país se convierte en el refugio de Al-Qaeda, una organización terrorista que considera que los gobiernos cruzados, es decir, occidentales, interfieren en los asuntos internos de las naciones islámicas. Los diferentes movimientos que habían participado en la liberación del país en 89 y que antaño contaban con el apoyo de Occidente, se vuelven entonces en su contra. Los Estados Unidos son uno de los principales objetivos del terrorismo islámico. Se producen ataques contra sus embajadas en Nairobi y en Dar es Salaam el 7 de agosto de 98 y más tarde contra el barco USS Cole el 12 de octubre de 2000. Estados Unidos toma conciencia de la amenaza, se han convertido en un objetivo y mientras los países occidentales se dividen en 2 posturas. La voluntad de preservar la tranquilidad en el interior de sus fronteras, basada en el refuerzo de la protección y la seguridad interior, a veces al precio de adaptaciones sociales o incluso de cierta complacencia. O bien la conciencia de que el riesgo es general y de que la lucha debe librarse también en el exterior. Desarrollo de la inteligencia y de la cooperación internacional, lucha contra las fuentes y redes de financiación. La situación cambia radicalmente con los atentados del 11 de septiembre de 2001. La condena de la comunidad internacional es casi unánime y la mayoría de los países toman conciencia en este momento de la necesidad de luchar conjuntamente y sin cuartel contra el terrorismo. Francia está entonces a la vanguardia de la reacción occidental. Al ocupar la presidencia del Consejo de Seguridad, actúa inmediatamente para que se adopten las resoluciones 1368, el 12 de septiembre, y 1373, 2 semanas más tarde. Estas 2 resoluciones condenan el terrorismo internacional, evocan el estado de legítima defensa de Estados Unidos y ponen en marcha la cooperación internacional.
En la OTAN es nuevamente Francia quien propone que se haga uso por primera vez en la historia de la alianza del artículo 5, cláusula de defensa mutua, que dispone que un ataque contra un miembro debe considerarse como un ataque contra todos los aliados. Francia siempre está en primer plano de la lucha sin complacencia. 10 años más tarde llegan las primaveras árabes. Muchos de los regímenes apoyados por Occidente no habían efectuado las reformas necesarias para adaptar sus países a las evoluciones políticas, económicas, demográficas y culturales que vivían. El divorcio es cada vez mayor entre los pueblos y los gobiernos. Y ya sabemos qué ocurrió. Bueno, segundo, ¿cómo entendemos la amenaza? Primero, en esta parte, ¿cuál es la ideología de los movimientos islamistas armados? El Islam, una de las 3 religiones del libro, por supuesto que no es una amenaza. Solo una franja radical numéricamente ínfima en el seno de las comunidades de creyentes supone un verdadero peligro para el resto del mundo, musulmán o no. El salafismo preconiza el retorno a las fuentes del Islam, las de los tiempos del profeta y de los primeros discípulos, los salafis. Esta corriente se divide a su vez en 2 ramas. El salafismo quietista, que trata de hacerse indirectamente con el poder temporal mediante la predicación y la reislamización de las sociedades, y el salafismo yihadista, que busca imponer sus posturas mediante la guerra santa en todas sus formas. Si el salafismo quietista pone en cuestión nuestros modelos de sociedad y, más aún, los modelos vigentes en el mundo árabo-musulmán, su versión yihadista debe ser combatida por todos los medios de que dispongan nuestros países, pero asegurándose de evitar cualquier amalgama con el conjunto de los musulmanes, que de hecho son las primeras víctimas de los terroristas islamistas. Los hermanos musulmanes no se reivindican directamente del salafismo más duro, al contrario de los talibanes, que se sitúan de pleno con esa ideología, pero participan en un Islam político cuyas relaciones con la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de las normas internacionales son, cuando menos, cuestionables. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo de la mayoría de los grupos yihadistas que se reivindican de esta ideología es imponer localmente su visión rigurosa del Islam supuestamente puro por provenir de un mítico tiempo dorado islámico. Es con ese espíritu, que han organizado la vida de acuerdo con la ley islámica en Afganistán, Somalia, norte de Malí o incluso en algunas provincias de Irak y de Siria, con las violencias que conocemos. Esta voluntad de control cercano que aspira a crear califatos con la vocación de fundirse en un solo para finalmente reunificar la umma, se añade la voluntad de destruir el enemigo lejano, Occidente en general e Israel en particular. En efecto, vemos que la cuestión palestina sigue siendo un marcador ideológico importante para los yihadistas y una justificación del adoctrinamiento, especialmente de los jóvenes europeos, de los cuales se habla mucho en este momento. Hay un debate que siempre ha interesado a la corriente yihadista. ¿Hay que concentrarse en el enemigo cercano o en el lejano? Así pues, a principios de los años 90, los islamistas argelinos se dividieron rápidamente en su lucha entre los argelinistas, que querían que la yihad siguiera siendo argelino-argelina, y los internacionalistas, que querían ampliar su guerra en Francia. Esta rama es directamente la que se transformó primero en Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, GSPC, y después en ACMI, Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Bueno, ahora lo más importante, ¿cómo luchamos? La determinación de Francia es fuerte, la voluntad política es real, apoyada y constante, independientemente de las alternancias políticas. De esta forma, libramos la lucha en 2 escenarios principales, interior y exterior. El escenario interior primero. El territorio nacional es la primera prioridad. No se trata de transformar Francia en un santuario cerrado, un campo atrincherado. Francia siempre se ha mostrado abierta. El Islam es hoy, con diferencia, la segunda religión de Francia. El terrorismo no debe ser un pretexto para restringir la libertad. Se trata de comprender, detectar e identificar la amenaza para poder combatirla. Francia realiza, por lo tanto, una acción concertada en varios ámbitos.
En el ámbito social, es fundamental que se haga una clara distinción entre musulmán e islamista. Con la creación en 2003 del Consejo Francés del Culto Musulmán, la promoción de la laicidad, el trabajo de la formación de los imanes, el control de la financiación de las mezquitas son buenas pistas para evitar los amalgamas y preservar al Islam de Francia del contagio radical. La cohesión nacional depende del éxito de estas canteras. Francia no tolerará en cualquier caso ningún gesto, acción o palabras racista o dirigida contra cualquier religión, venga de donde venga dicha agresión. La concepción francesa de la laicidad debe permitir a todas las creencias ejercerse libremente en el respeto mutuo y con el estricto cumplimiento de las leyes y de las libertades públicas. La lucha contra la radicalización pasa innegablemente por esta voluntad política fuerte y no negociable. El derecho es perfectamente claro y sanciona, por un lado, cualquier término que apele a la discriminación, al odio o a la violencia nacional, racial o religiosa, hasta 1 año de cárcel y 45.000 euros de multa, y confina la expresión religiosa en la esfera pública. Prohibición de llevar distintivos en la escuela, prohibición del velo íntegro en la vía y en los espacios públicos. En el ámbito más tradicional de la acción policial y de información, Francia atribuyó enseguida una gran importancia a la información en el entorno islamista. En el escenario interior como en el exterior, la información sigue siendo el requisito esencial para toda acción judicial o decisión política. La Dirección General de la Seguridad Interior se encarga de buscar, centralizar y desarrollar la información de índole, de seguridad nacional o de intereses fundamentales de la nación. Al no haberse perpetrado ningún atentado por un grupo estructurado en Francia desde 1996, el balance es bastante positivo. Los servicios franceses cooperan plenamente entre ellos y con los servicios de los países amigos. Las relaciones con el CNI, el CNSA y los servicios de información de la policía y de la Guardia Civil son de hecho especialmente fluidas, mi vecino lo dirá mejor que yo, y especialmente útiles y eficaces, tal y como hemos podido constatar con la interpelación de dos nacionales franceses en Melilla el pasado 14 de marzo. Aún así, el trágico caso Mera de marzo de 2012 y después el atentado con granada en una tienda de alimentación judía en Sarcelles, cerca de París, en septiembre de 2012, marcaron la emergencia en nuestro territorio nacional de una nueva amenaza y de nuevas formas de actuación. Los actos aislados de individuos autorradicalizados, las acciones en el extranjero contra los intereses franceses, los secuestros de rehenes, las acciones de ciberterrorismo obligaron a los servicios a reorganizarse y adaptar su dispositivo y su estrategia. Ello condujo muy recientemente a la creación de esta DGSI, de esta dirección, de la que acabo de hablarles, que cuenta con más de 3.000 funcionarios de policía y que será reforzada en los próximos 5 años con el reclutamiento de 430 analistas, informáticos, intérpretes, psicólogos o investigadores con el fin de ampliar su campo de competencia y mejorar sus capacidades para detectar, prevenir y luchar contra el radicalismo. La acción de los servicios de interior se ha ampliado hacia el exterior, prestando especial atención a los escenarios de guerra donde los movimientos islamistas emplean a combatientes extranjeros. Hay que hacer un seguimiento de estos combatientes, a menudo conversos y autorradicalizados, y hacerlo con el mayor cuidado y desde su salida del territorio francés. Es un reto difícil al cual otros países se enfrentan también, Bélgica, Alemania, Gran Bretaña, entre otros, y que justifica la búsqueda de una verdadera sinergia entre los servicios. Por último, se está acometiendo un esfuerzo especial en la prevención de la radicalización, especialmente en los entornos de las cárceles, un tema del que el ministro francés del Interior debate mucho con su homólogo español desde nuestra política en este ámbito. Dada nuestra política en este ámbito. A finales de abril, el ministro del Interior francés presentó un plan de lucha contra la radicalización violenta. Dicho plan persigue varios puntos. Una mayor vigilancia en Internet,
ya sean redes sociales, foros o páginas web especializadas que faciliten instrucciones para la fabricación de explosivos o que hagan un llamamiento a la jihad. Una mayor vigilancia de los movimientos hacia el extranjero, con un esfuerzo especial en los aeropuertos y en el intercambio de información entre países de salida, siendo España uno de ellos, como vimos el pasado 9 de mayo con el embarque hacia Turquía de la hermana de Mohamed Merah, que salió desde Barcelona. Se pondrá especial cuidado a los desplazamientos de los menores aislados. La asistencia a las familias de los jóvenes radicalizados. Se abrió a principios de mayo un número de teléfono gratuito y se han recibido varias comunicaciones desde su puesta en funcionamiento. Esta estructura deberá permitir asimismo la libertad de palabra en los ambientes en los que la presión social, patriarcal o religiosa siga siendo muy fuerte. Por último, los detenidos sensibles estarán vigilados con especial atención en el transcurso de la ejecución de su condena, para evitar desviaciones proselitistas o incluso la transmisión de conocimientos o de técnicas vinculadas al terrorismo. Según datos que adelantó el Ministerio de Justicia, 90 detenidos son objeto actualmente de esta vigilancia especial. Muy recientemente, los ministros del Interior de nuestros dos países han podido compartir sus experiencias y sus posturas sobre este tema tan sensible. En el escenario exterior ahora. El Libro Blanco de la Defensa y Seguridad Nacional de abril de 2013 ha querido actualizar nuestro análisis de las amenazas de manera realista y sin complacencia. Nuestro análisis del contexto estratégico para los próximos 10 años se basa en 3 fenómenos, 2 de los cuales ponen de relieve la lucha contra el terrorismo: los riesgos de la debilidad y las amenazas y los riesgos aumentados por la globalización. Que la debilidad de un Estado pueda convertirse en una amenaza es un hecho nuevo y de gran importancia estratégica. La incapacidad de algunos Estados para ejercer sus responsabilidades soberanas es capaz de afectar a nuestra propia seguridad. Un Estado que deja de controlar sus fronteras y su territorio puede convertirse en un santuario para grupos criminales, un espacio para el tránsito de tráficos o una base de operaciones de grupos terroristas que les permita desarrollar sus acciones a gran escala. La globalización, que reduce y unifica el espacio estratégico, acerca las amenazas. Es un acelerador y un amplificador. En los estados frágiles o descompuestos, los grupos terroristas causan estragos en regiones hasta entonces preservadas, donde parasitan conflictos locales que intentan radicalizar. La zona saharo-sahariana, el norte de Nigeria, Somalia, Siria, Irak, Península Arábica y la zona afgano-pakistaní. Disponen, como lo ha demostrado nuestra intervención en el norte de Mali, de una capacidad operativa independiente. La primera década del siglo XXI habrá demostrado que la incapacidad de varios estados para ejercer sus funciones esenciales de soberanía es un fenómeno duradero y extendido. Desde hace 14 años, Francia, en su deseo de participar en la estabilización de esos estados, se ha comprometido en Afganistán, en Costa de Marfil, en Mali, en la República Centroafricana. Y es en Afganistán y en Mali, pero también en la franja sahelo-subsahariana, donde continúa en primera línea para luchar contra el islamismo radical. Cuando intervino en diciembre de 2013 en Centroáfrica, quiso impedir, entre otras cosas, el desarrollo de un santuario para el grupo nigeriano de Boko Haram o incluso de los cómplices de AQMI. En Mali, la destructuración del Estado maliense y la debilidad de las Fuerzas Armadas malienses fomentaron una ofensiva a principios de enero de 2013 al sur de Río Níger, con el fin de precipitar el hundimiento del poder político en Bamako. El avance de los terroristas significaba que todo Mali corría el riesgo de caer en sus manos. Por lo que se refiere a Francia, la seguridad de nuestros 5.000 naturales franceses hubiera estado gravemente amenazada y habríamos visto cómo se instalaba enfrente de nosotros un ejército islamista con libertad de movimientos. Para el presidente de la República se trataba de una agresión caracterizada que buscaba asestar un golpe fatídico a la existencia misma de Mali. Por esa razón, Francia puso en marcha la operación Serval, actuando con extrema urgencia a petición del Estado maliense. Para tener en cuenta esta nueva dimensión de la lucha contra los grupos islamistas armados, Francia adapta su dispositivo regional. La insuficiencia de control
de los espacios y de la coordinación entre los países de la zona hace necesario la puesta en marcha de un dispositivo extenso, coherente y complementario para mantener la presión sobre las redes a la escala de la banda saharo-sahariana y limitar su capacidad para reestructurarse y volver a amenazar la estabilidad regional de nuestros intereses. Frente a un enemigo que se burla de las fronteras, la caída de la información, la movilidad de nuestras fuerzas y la concentración de nuestros medios de combate allí donde se encuentra el enemigo serán determinantes. Los medios franceses desplegados en la zona, medios de combate y de compilación de información serán activados desde Mali, Níger y Chad y en menor medida desde Mauritania y Burkina Faso. Esta política tiene igualmente su traducción en el seno de la Unión Europea, pero creo que ya no tengo tiempo. Así que solo voy a darle una rápida conclusión antes de tener que irme y escuchar un poco al otro ponente. Existe, como lo han visto, una fuerte convergencia de puntos de vista sobre estas cuestiones entre Francia y España. Porque compartimos el mismo análisis de esta amenaza sistémica, tanto en el plano ideológico como en el estratégico. Porque nuestras acciones se unen en el plano interior. Luchamos así conjuntamente y de forma eficaz contra las redes de reclutamiento y de apoyo al yihadismo. Porque nos complementamos igualmente en el plano exterior. España participa así en diferentes actuaciones importantes al lado de Francia. Y muchas gracias. Y porque en el plano europeo nos ponemos de acuerdo sobre la necesidad de una movilización más fuerte para la protección de nuestras fronteras. Esta estrecha cooperación entre nuestros dos países es indispensable para evitar que un acontecimiento tan trágico y sangriento como fue el atentado de Atocha hace ya más de 10 años no pueda volver a producirse jamás. Se trata de nuestra seguridad colectiva como de nuestras libertades, que van unidas una con la otra. Sepamos luchar eficazmente contra el terrorismo sin candidez, pero sin renunciar a nuestra alma, es decir, sin renunciar al derecho, a la justicia y al respeto de las libertades fundamentales. El camino es estrecho, es verdad, pero debemos emprenderlo juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Guyot, por esta completísima presentación en la que ya se han tocado muchos de los temas que seguramente saldrán después en el debate, como la radicalización en suelo europeo, las medidas de retorno y de salida de combatientes hacia zonas de conflicto y, desde luego, la nota muy optimista sobre el estado de la cooperación franco-española en esta materia, lo cual es una excelente noticia. Paso ya la palabra a Peter Reser, quien hará una panorámica del Estado en Europa. Peter, the floor is yours. Thank you very much, Carola, for the introduction, and thank you to Professor Fernando Renares and Elcano for inviting me here to present some research and contribute to this distinguished panel. I'm going to present a new study by me and a colleague named Ann Stenersen, where we do a survey of jihadi terrorist plots all over Western Europe from 1994 until today. I will share some of the main findings from this study and focus on the period after 2008. I'll come back to that. So when I talk about a terrorist plot or a jihadi terrorist plot, it's the way we have defined it. It's a terrorist plan or an executed attack against an identified target by an identified jihadi group or individual. And there also has to be substantial evidence that an attack was going to happen for us to include the incident in the study. When I say we, it's not because I'm confused about being more than one person, but it's me and my colleague Anders Stenersen who did this study together with me. The whole background for the study was that within the terrorism research field now, we are starting to know quite much more about the who and also about the why people
join terrorism or commit terrorism. But actually, there's quite little research on how terrorists act, about the specific tactics used by terrorists. So that has been a kind of a tendency in the field over the last few years, that there's been more research on radicalization than on modus operandi. So that's one of the ideas behind this study. And it is also a paradox that we do not do so much research on how terrorists act, because it's so important with regards to prevention and countering the threat, that we know how these actors act and how the trends fluctuate or change. So what we did in our study, we went through all these cases, and then we looked at weapon type, attack type, and target type. We identified some changes that are best shown if we compare the time before and after 2008. That is why I will refer to the year 2008 when I can outline my findings. The time around 2008 is characterized by some developments that can help explain some of the changes in the threat picture. And the most important thing is that the central Al-Qaeda is being weakened at this point. Also, we see that some regional actors having various or varying ties, as we talked about yesterday, to the central organization become more active locally or regionally, but also on the international terrorism scene. And also we see that more independent sympathizers become drawn into jihadism. And the main reason for that is basically that also that was mentioned in a presentation yesterday, that from around 2008 the jihadists are moving from the closed forums over to the open social media, which allows more sympathizers to become drawn into the field. I will not talk much about the Islamic State or ISIS in my presentation. I will focus on Al-Qaeda. And the reason for this is that up until now, apart from the attacks in France in the mid-1990s, of course, where the GIA was the kind of organization behind the threat, but after 2000 and until, I would say until 2012 and also partly in 2013, it has been Al-Qaeda or Al-Qaeda-inspired networks or groups or individuals who have shaped the threat picture in Europe. We have also kept track of incidents involving or having some kind of links to ISIS or IS over the last few years. But the way we see it, these incidents are, at this point, they do not constitute a solid basis for generalization. I have some ideas about it, and we can discuss it afterwards, but it has not been very central in shaping the threat picture in Europe until now. The main findings we have is that first, the threat is becoming more targeted. This is the main finding. Well, the threat picture in the early 2000s was dominated by mass killings like those that happened here in Madrid in 2004. In recent times, it has become more common to target Jews or artists involved in the Mohammed cartoons affair, or soldiers like happened in Woolwich in 2013. There's a typo on the slide, but it should be 2013. The second thing we find when we look at all these cases is that weapons and tactics are becoming much more diversified. While the terrorists in the 1990s and the early 2000s preferred bomb attacks using mainly hydrogen peroxide-based explosives, today's terrorists have a much broader repertoire of weapons and use to a larger extent knives, axes, handguns, or really simple things like ramming a car into a target, like what happened in Woolwich in 2013. We propose two main explanations for these changes: the more targeted attacks and the more diversified tactics. More targeted attacks may stem from what we have dubbed some kind of ideologically grounded populism.
And what we mean by this is that especially Al-Qaeda, but also Al-Qaeda's allies, in a sense, are in a weak position and need to target more or as legitimate targets as possible in order to uphold some or gain or keep some support, and also to generate some sympathy for the targets among their audiences. Whereas for the changes in tactics, that they are becoming more diversified, we think this has to do with strategic adaptation to meet Western counterterrorism. That's the most important reason, but we also suggest that a more diverse actor landscape in itself will cause more diverse tactics, because different actors have different methods. The study, we look at 121 terrorist plots in Western Europe in the time period, but we only find that 93 of those incidents are enough documented that we can do a full-worthy analysis of weapon type, attack type, and target type. The remaining cases were also analyzed, but we used them for comparison, and we used the 93 cases for the main analysis. We also combine quantitative and qualitative methods when we did the survey. I don't have the time to go into that, but in the article, which will be published early next year, we will provide a code book and also the data set, so you can see all the assessments that have been done. Our first finding I would like to highlight is, and this is a bit counterintuitive if we think about the recent incidents and also the attacks in Israel this morning. It is that the jihadi terrorists in Europe still prefer to use bombs. What you see here is a bomb manual from Inspire magazine, and while there's much talk about that terrorists can learn how to make bombs online, we find in the material we look at in this study that the most dangerous and innovative bombing plots are linked to training abroad. Online manuals are being used, but often these attacks fail, simply because it's hard to make bombs. We find that 70% of all plots after 2008 involve bombs. This is a decrease from the time before 2008, where the percentage was 78%. And what has changed is basically that the bombs are changing. Between 2001 and 2002, there was a higher percentage of plots involving military or commercial explosives, like the dynamite used in the Madrid bombings. And after 2008, there are more homemade or crude devices. And only 11% of the IED plots after 2008 involve military or commercial explosives. We also find that the introduction of new bombs is linked to training abroad, as I said. While you can, and this is quite kind of interesting because while you can learn how to use how to make a fertilizer bomb online, there has been information on how to do this for a long time. The first time a fertilizer bomb is being used in Europe is around 2004. When a group goes to Pakistan and learns how to make a fertilizer bomb in Pakistan. Even though all the information needed to make that device was available, still they use it after going to Pakistan. Also, there are examples that bomb makers abroad have adapted recipes so as to go around security measures or restrictions made on explosives in Western countries. What this means basically is that we still need good intelligence on what goes on in training camps abroad to be able to foresee what kind of bombs and tactics are going to be used and how to counter it. Another clear finding is that knives and guns are become more common.
simple weapons are not new to jihadis in Europe. This is from the case of the murder of Theo van Gogh in Amsterdam in November 2004. And there have been several other plots using knives and guns before 2008, but they become more common after 2008. What is interesting about this is that after 2008, bombs also dominate the picture with regards to plots that have been foiled, whereas knives and guns are overrepresented among plots that reach the execution phase or execution stage. We registered 13 executed attacks after 2008, and more than half of those involved knives or guns. Knives and guns have two advantages from the terrorist point of view. They are easy to obtain and require little preparation. We see this trend as related to another development, that people radicalize faster and act more impulsively on social media, in the social media age. When attacks happen impulsively, the first and best weapon available is used, and that may very well be the kitchen knife. So another important trend here exemplified by the attack by Mehdi Nemmouche in Brussels earlier this year is that more terrorists work alone. Before 2008, there were quite few single actors operating in Europe. There were only single actors in 12% of the cases we looked at. The first example was Richard Reed's plan to bomb a Paris-Miami flight in December 2008. And another example from before 2008 is Mohamed Bouyeri's attempted killing of Theo van Gogh in Amsterdam. Whereas after 2008, nearly 40% of all the plots we have registered are single-actor attacks. And you have heard about many of the cases, but like Andrew Ibrahim's attempted attack in the UK in 2008, and Nikki Riley, Umar Farouk Abdul Muttalab from 2009, Mohamed Game in Italy in 2009, Taimur Abdul Wahab, the Swedish suicide bomber on the streets of Stockholm in 2010, and many other cases, also Mohamed Merah's attacks in France, of course, in 2012. What is very interesting about the single actor is that they are only detected in 30% of the cases, whereas groups involving 2 or more persons are actually detected in more than 80% of the cases we have looked at. And this is in itself an explanation why the single actor plots increase. It should be underlined, though, that group plots still make up 60% of the cases. So we can infer from that jihadi terrorists in Europe actually prefer to operate in groups if they can. At the same time, it should be mentioned that single actors have some limitations, such as that they usually tend to be less lethal than plots made up by groups. There are, of course, exceptions to this, like also from my own country with Anders Behring Breivik, who murdered many youths at an island, and the Fort Hood shootings. There are exceptions, but usually single-actor plots tend to cause less deaths than group plots. Perhaps the most surprising finding is the trend toward targeted attacks. This is a picture of Mohamed Merah in France, who killed 7 individuals in the south of France in 2012. And he focused on 2 targets. It was uniformed soldiers and Jews. And these are target types more exposed after 2008. So we may actually be moving away from mass casualty attacks, which are the hallmarks of Al-Qaeda,
in that half of all plots after 2008 target specific groups in society, such as soldiers and Jews, Mohammed cartoonists, or politicians voicing anti-Islam views or supporting the invasions of Muslim countries before 2001. And before 2001, only 20% of plots were aimed at such targets. So it's quite a change. It is also it is however important to underline that there are still actors plotting mass casualty attacks. It has not disappeared. We now have more targeted attacks, but a higher proportion of targeted attacks. But there are still groups and networks abroad plotting large-scale mass casualty attacks. So the threat picture is becoming more complex. I would just finish by saying a little bit about how we think about the future. And we think that what is happening in Syria now, and especially, of course, the massive contingent of European foreign fighters in Syria, will affect the threat picture. But we do not think that this development will dramatically alter the modus operandi. We think that IS will contribute to more plots or an increase of terrorist plots in European countries. But we think that the modus operandi will stay within what we have identified through this study. The most likely scenario, based on what we have found, is basically a single bomb attack against a land-based target. And the reason I specify land-based is that there are almost no examples at all that terrorists in our study have targeted maritime targets. Also, there is a decrease in plots targeting aviation in the material we see. We find that attacks with knives and guns are more likely. We think that bombs will still be common, but that terrorists will use knives and guns to go under the radar, basically. And this will also make attacks, the lethal nets, likely more limited. The most likely mass casualty scenario is still, we think, one single bomb attack against a crowded area. As for innovation or new things, we don't think that the terrorists will try to smuggle advanced weapons like man-pads or other types of weapons into Europe. What we think is more likely is that they will combine the tactics we have identified in this study in new ways. For example, that they will combine fire with guns, guns and bombs. For example, like in the Mumbai attacks, where remotely controlled bombs were put in taxis to create chaos. This is also kind of a scenario we may see in Europe. And we also think that cameras will be used more, both for propaganda purposes, but also during attacks to create to create chaos and diversions, and also monitor the first responders. And the last thing we thought about was that, especially with if IS is going to do something more in Europe, we think that they may at some point also introduce a sectarian dimension to attacks, so that we may see plots against Shia targets. But this is not something we have a basis for in our investigation so far. There have been some arson attacks against Shia mosques, but they are not been like traditional terrorist attacks by the organized networks against Shia targets as of yet. Thank you.
Muchísimas gracias a Peter Nesser por compartir los datos de este interesantísimo estudio empírico que, como él ha dicho, estará próximamente disponible, así como por la precisa descripción de posibles futuros escenarios que estoy segura que también suscitará inquietudes en el debate que, como saben, abrimos por escrito y que ya pueden dejar sus preguntas a través de los cuestionarios que se reparten en sala, así como, de nuevo, nuestros seguidores a través de Twitter en streaming. Abrimos ya la última intervención a cargo de Francisco José Vázquez, quien va a poner el foco ahora mismo en el caso español y que seguro que tiene muchos datos interesantes también que compartir con todos nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carola, y muchas gracias a los organizadores de este foro, al Instituto, por contar con la presencia de la Guardia Civil y por invitarme particularmente a asistir. Empiezo, bueno, lógicamente por los agradecimientos y también anticipo mis disculpas a los traductores, porque aunque haga propósito de enmienda, no puedo bajar la revolución de la velocidad de mi comunicación, con lo cual, como digo, aunque haga ese propósito de enmienda, no lo voy a conseguir. Y también pido disculpas a Carola porque puedes preparar la tarjeta de los 5 minutos, porque te va a hacer falta. Bueno, evidentemente en 20 minutos voy a hacer un recorrido y después de las excelentes exposiciones tanto de mis compañeros de mesa como de los que anteriormente han participado en este foro, pues me toca a mí, como creo que debe ser, desde el punto de vista de un policía, de un guardia civil, pues bueno, centrar y focalizar mucho más el centro de atención. Vengo a darles esa visión sectorial, esa visión un poco interna, esa visión doméstica, pero desde luego no deja de ser complementaria a lo que debe ser un estudio más genérico y más completo de la lucha contra el terrorismo yihadista. Bueno, estos 3 puntos de vista o estos 3 aspectos me gustaría tratar. Bueno, hacer un pequeño recorrido en el que tengo prácticamente 100% de coincidencias con mi anterior ponente respecto a la evaluación y el análisis que ha hecho de los diferentes atentados a lo largo de las 2-3 últimas décadas. Sí que, evidentemente, como corresponde en el momento actual, centraré mi foco de atención en bueno, la amenaza de moda o la amenaza o el elemento fundamental por el que se expresa y se manifiesta en la actualidad este terrorismo yihadista, que es el de los foreign fighters, y bueno, también haré unas breves consideraciones sobre cuáles son las medidas que estamos tomando y en qué contexto se están tomando. Bueno, venir hoy a poner de relevancia la importancia que este tema tiene, pues desde luego sobra, y sobre todo cuando venimos de conocer la noticia de el trágico atentado que ha tenido lugar en Jerusalén, pues con el hasta ahora fatídico número de seis víctimas mortales, ¿no? Bueno, esto me sirve para unirme en las condolencias y sobre todo, pues bueno, a poner de manifiesto que efectivamente en España, lejos de que, como ya se ha indicado, las cifras sean más o menos importantes, pues nos afecta evidentemente, y las señales de alarma que podemos encontrar y que encontramos en la prensa y que los policías encontramos del estudio y del análisis de la documentación a la que tenemos acceso, pues ponen de manifiesto este hecho. Amenazas o indicadores que los últimos meses pues han llevado, como todos ustedes saben, a incrementar por parte del Ministerio del Interior el nivel, el grado de alerta, el grado del nivel de la amenaza, lógicamente en consonancia con lo que sucede en los países de nuestro entorno y lógicamente también en consonancia pues con los indicadores que percibimos. Bueno, les hago un apunte. Seguramente mi subconsciente me traicionará y si en algún momento determinado tengo que hablar más adelante de grupo terrorista o de organización terrorista, hablaré de Estado Islámico, pero tengo el firme propósito de intentar contribuir, creo que desde otro punto de vista o desde puntos de vista que también son necesarios hacerlo, a intentar deslegitimar la acción de los terroristas. Y posiblemente una de las medidas, que desde luego no es propiedad mía ni muchísimo menos, ojalá, es no utilizar el lenguaje de los terroristas. No utilizar ese Estado Islámico que desde luego en nada favorece y que seguramente en mucho favorece, en lo que sí favorece desde luego es en legitimar la acción de esa organización terrorista. Igual sería más adecuado, y lo dejo encima de la mesa, como digo, no es propiedad mía, son muchas instituciones y muchos países las que ya emplean esa terminología, a lo mejor el acrónimo de las siglas Daesh, ¿no? Que corresponde a, como digo, a las siglas en alfabeto latino de lo que igualmente significa Estado Islámico.
Bueno, simplemente para ponerle cara a qué fenómeno terrorista nos enfrentamos a España, pues de luego, bueno, quiero hacer un breve recorrido desde quizás, bueno, de los acontecimientos más recientes, aunque no tanto, del fenómeno terrorista en España, pues de luego nos tenemos que retrotraer al atentado de 1985 en el restaurante El Descanso, atentado que iba dirigido fundamentalmente a intereses o objetivos estadounidenses que al parecer, que utilizaban y frecuentaban este restaurante. Bueno, desde luego lo que se suscribe del estudio de este atentado como de las metodologías de las organizaciones terroristas en ese momento, pues no dejaban de ser células que se manejaban dentro de los conceptos que nosotros consideramos terrorismo clásico, células clásicas, perfectamente organizadas, estructuradas, con diferenciación de roles, ¿verdad? Diferenciación de tareas, fuertemente financiadas, que preparaban muy específicamente y muy intensamente sus acciones, normalmente consistente o integrada por elementos terroristas que venían del exterior, que no eran y ni pertenecían a la nacionalidad del país, y bueno, como digo, generaban una virulencia brutal. En este caso el resultado fueron 18 muertos, pero la tónica, como bien ha indicado mi compañero, eran atentados que tenían una gran letalidad. En el 2004, desde luego, sigue poniendo de manifiesto que, por lo menos, esa manifestación explícita del terrorismo que tenemos en España y que vivimos en España, pues tiene esa misma forma, esa misma cara, con esa composición exactamente igual, con esas mismas estructuras, esas mismas organizaciones, esas células consolidadas. La irrupción a partir de fundamentalmente el año 2011 pues introduce otros nuevos elementos y otras nuevas tipologías de actividad terrorista, desde luego que no consumen las anteriores, se van multiplicando y se van añadiendo como nuevas metodologías a las cuales tenemos que hacer frente y con las cuales tenemos que estudiar y trabajar y luchar. El fenómeno, como digo, de los actores solitarios, reflejado, aunque no tiene un reflejo concreto en España porque no se ha dado ninguna circunstancia al respecto, pero sí no nos vamos muy lejos de los países de nuestro entorno en los cuales efectivamente esas figuras existen, ¿verdad? Quiere decir que a partir de este momento no consideramos que no exista una amenaza que no sea específicamente la del actor solitario. Les digo que no. Contemporáneamente encontramos atentados, como digo, en entornos europeos y en regiones no necesariamente Europa, en los cuales sí que se consolidan esas acciones que no están única y exclusivamente dirigidas por esos actores o protagonizadas por esos actores solitarios. Incluso si nos quedamos aquí en España, la actividad contraterrorista en España también pone de manifiesto, y en concreto, por ponerles una referencia, lo hizo en el año 2008 con la desarticulación de una célula pakistaní en Barcelona que pretendía atentar contra el metro de dicha ciudad. Nos encontramos en la situación actual, hace un año y medio aproximadamente, empieza la efervescencia del fenómeno de los foreign fighters, de los retornados, de los combatientes, y es el fenómeno que actualmente, pues, como les decía, quizás es el más mediático, el que llama más la atención, pero como digo, si se tienen que quedar con la fotografía a la cual las fuerzas y cuerpos de seguridad miramos actualmente al respecto de dónde está y cuál es la amenaza yihadista, desde luego cojan el compendio de todas las acciones sobre las que he hecho el recorrido. Todas estas tipologías recogen además actores concretos que van desde unos grados de radicalización importante, que han sufrido unos procesos de radicalización permanentes, que tienen una permanencia en el tiempo, que han sido sostenidos durante mucho tiempo y, como digo, desarrollados de forma muy intensa, a otros actores, a otros elementos, a otros protagonistas y sobre todo, y luego haré mención a alguno de ellos, en los que estos procesos de radicalización pues, han producido, pues, como ya empezamos a denominar de forma express, en muy poquitos meses, individuos que no pertenecen ni a sectores ni a entornos familiares radicales ni extremistas, individuos cuyos datos biográficos no se apuntaba efectivamente esta adhesión ideológica radical, pues como digo, en muy poquito tiempo realizan el salto cualitativo a la violencia extremista. Sin lugar a dudas, la morfología, y no profundizo, no me voy a extender mucho en ello, de la tipología del terrorismo yihadista que nosotros contemplamos es esa. Existe una amenaza real, una amenaza directa de esas células comprometidas, de esas células concretas, de ese terrorismo clásico asociado al yihadismo que puede operar en España, sin lugar a dudas, como en otros países del ámbito europeo. Tenemos el fenómeno de los retornados, que más
nos afecta, como digo, sobre todo por la efervescencia mediática. No les he hablado, quizás no es del todo correcto hablarles de redes de envío, posiblemente hay una actividad a la que no he hecho mención en ese recorrido histórico, que son las labores logísticas asociadas a la actividad terrorista, que también ha sido mucho más frecuente, evidentemente, y afortunadamente, que la actividad terrorista, y que hemos tenido y hemos recogido, pues como a lo largo de estos 10, 12, 15 años, pues múltiples ejemplos al respecto, tanto desde el punto de vista de adoctrinamiento, de reclutamiento, de financiación y, como les pongo aquí, de envío de combatientes o envío de personas a zonas de conflicto. Y el Internet, desde luego, no es una forma, Internet que le pongo allí no es una forma de terrorismo, pero, y creo que ha sido motivo de alguna ponencia concreta al respecto, sí que desde luego es un vehículo fundamental desde nuestro punto de vista para que en la situación actual en el ámbito de la lucha yihadista, contra el terrorismo yihadista, pues lo tengamos en consideración, sobre todo como motor fundamental y como vehículo fundamental, entre otras cosas, del elemento o del espacio de la radicalización. Bueno, sin lugar a dudas, como le decía, mediáticamente lo que hoy en día abre todas las portadas y lo que está poniendo el foco de atención, como digo, es el fenómeno de los combatientes, aquellos nacionales que van a territorios, a zonas de conflicto, y allí se adhieren a las múltiples organizaciones terroristas o facciones que existen, y lo matizaré posteriormente, ¿no? Y desarrollan infinidad de actividades que todos ustedes han oído y han escuchado. Tengo el firme propósito de irme de aquí sin contestar a la pregunta que todos ustedes quieren que contesten, que es ¿cuántos combatientes o cuántos foreign fighters hay en España? Entonces, intentaré irme de aquí, pero no porque quiera eludir esa pregunta. Genéricamente saben y se han nombrado y se han destacado una serie de unos números que son los que son. Pero más importante que los números, lo noticiable de los números en España, sin lugar a dudas, es que no tienen la dimensión de países de nuestro entorno. Sin lugar a dudas, estamos muy lejos de los números que se manejan en nuestra vecina Francia, e incluso en países que incluso con una población y con una densidad de comunidades musulmanas menor que la nuestra, incluso pues manejan, como digo, esos números. Como digo, para mí lo noticiable, más allá de que existan esa menor intensidad en cuanto al número, como digo, la morfología del combatiente, de la persona que decide y toma la decisión de irse a combatir, sí que es similar a la que observamos y a la que estudiamos en otros países. El perfil es exactamente el mismo y, desde luego, el elemento de preocupación actual, y como también incidiré posteriormente, radica fundamentalmente en la incidencia que está teniendo en colectivos vulnerables. Pero sí que quiero matizarles, cuando muchas veces se habla en términos absolutos o en términos genéricos del número de combatientes, ¿verdad?, o el número de foreign fighters, hay que matizarlo sensiblemente, ¿no? Difícilmente podemos cuantificar cuántos y realmente cuántos están, ¿verdad?, y dónde están, cuando fundamentalmente ahora en Siria, que es el foco de atención fundamental de estos combatientes, de estos foreign fighters. Pero desde luego sí que se estima que no el 100% de los que tengamos identificados o tengamos cuantificados como que han abandonado nuestro territorio nacional se han ido a combatir como terroristas. Existe un espectro, y han analizado y han valorado en anteriores ponencias, un espectro o diferentes focos o diferentes receptores de esas personas que se van a Siria. En un 80% se unen fundamentalmente al Daesh y a Jabhat al-Nusra, entre otros, pero desde luego hay otros muchos que se unen a los bloques de rebeldes moderados contra el régimen, o a ONGs, o son aquellos freelance que, fruto de la aventura o de cualquier otra inquietud, pues acuden al lugar, acuden allí. Además, con la dificultad que esto entraña cuando estudios o cuando estadísticas determinan que desde los finales de como consecuencia de las primaveras árabes se recrudece o se genera todo lo relativo al conflicto, en este caso de Siria e Irak, pues han contabilizado incluso hasta más de 1000 organizaciones que en algún momento u otro han formado parte de una manera o de otra, como digo, de este conflicto. Miren, les voy a poner un vídeo de 1 minuto, si esto me lo permite.
voy a hacerlo de otra manera. Bueno, si veo que no, bueno, es el vídeo, es un corte del vídeo del último vídeo emitido en relación a la ejecución de los 18 miembros de las fuerzas sirias ejecutados, que se ha dado publicidad hace, me parece, 2 o 3 días. Bueno, no les traigo este vídeo con ningún ánimo diferente, que es hablarles de lo que es, cuál es nuestra amenaza. Nuestra amenaza es el foreign fighter, evidentemente, es aquel que acude a zona de combate a combatir, lógicamente, a instruirse. Creo que en la historia, lamentablemente, no nos ha dejado un escenario, un campo de entrenamiento tan grande y tan intenso como el que actualmente supone Siria e Irak. Y la problemática que muchos de nuestros países, que la mayoría de nuestros países entendemos, o por la que entendemos el concepto de foreign fighter, es que es un circuito de retorno, un circuito en el que, más allá de cometer atrocidades como las cometen en esos países, pues luego muchos de estos individuos retornan a nuestros países. Ven la simbología, no he hablado antes, como muy bien decía mi compañero, las acciones actualmente son menos letales, afortunadamente, de lo que eran aquellas células que tenían un corte más clásico, que tenían una gran letalidad, pero fíjense sobre todo cómo contrasta con la potencia de la propaganda que estas acciones requiere. Bueno, iba a decir la desfachatez con la que incluso a cara descubierta estos miembros, que ya han sido identificados por muchos de los servicios de inteligencia y por muchos de los cuerpos policiales de los diferentes países, ya los han identificado, son nacionales de nuestros países. Francia ya ha dicho públicamente que 1 o 2 son súbditos franceses. Irán apareciendo a lo largo de las semanas seguramente identificaciones de que son, pues, miembros de los países de nuestros entornos. Bueno, esta es la imagen, este es el desafío que tenemos, cómo evitar, evidentemente, que estas personas se adhieran y se vayan a combatir a esas zonas, y sobre todo qué hacer y cómo hacer que con estos individuos cuando vuelven a nuestros países. Como digo, más allá de cualquier tipo de... Es un vídeo de 18 minutos y que, bueno, entiendo, imaginan todos ustedes cómo termina, ¿verdad? Bueno, como les digo, el desafío es entender efectivamente cómo podemos luchar contra esas personas que, más allá que efectivamente vienen con una capacidad, con una radicalización infinitamente superior a la que tenían cuando se fueron, pero sobre todo con una letalidad en cuanto al conocimiento de técnicas y procedimientos de uso terrorista. Bueno, no voy a focalizarlo o no voy a profundizar mucho en esto, porque también ha sido motivo de comentario, pero sí poner de manifiesto la importancia que para nosotros tiene, desde el punto de vista policial, Internet. Y también se ha hecho un recorrido aquí interesantísimo y correctísimo desde mi punto de vista sobre cómo ha transitado y cómo ha evolucionado la utilización de las plataformas, ¿no? La utilización de Internet desde los foros a las actuales redes sociales, cómo eso contribuye a cualquier elemento y facilita cualquiera de los componentes itinere del delito, ¿no? Para nosotros, si así lo identificamos, Internet es una herramienta multiuso, una herramienta que permite, pues, satisfacer prácticamente cualquiera de las necesidades que una organización terrorista o que un individuo tiene. Internet además que, como les decía, para mí no es tan importante los números, aunque tienen importancia, lógicamente, pero sino los efectos que genera. El elemento de preocupación no es solo en España, sino que lo estamos viendo con nuestros socios cuando nos reunimos a cualquier nivel multilateral, es el efecto que esto está teniendo sobre colectivos vulnerables. El porcentaje y el grado de radicalización y de adhesión a las organizaciones terroristas de corte yihadista en la actualidad, bueno, potencialmente gira en torno a menores y a mujeres y adolescentes fundamentalmente. Bueno, les pongo el ejemplo, como les podría haber puesto ejemplo de algún español, que evidentemente existen, los dramáticos casos de adolescentes, niños, niñas, que se adhieren a esta
a estas organizaciones. Casos que han sucedido en España, casos que preocupan por la vulnerabilidad de estos colectivos y, sobre todo, les decía antes, esos procesos express de radicalización. Como personas, como les decía, sin un sustrato previo, sin datos biográficos previos de radicalización, en cuestión de meses, a través de redes sociales, a través de contactos muy puntuales, pero fundamentalmente por autorradicalización, son capaces de dar el paso, un paso tan importante como es abandonar sus hogares y acudir a una zona de conflicto. ¿Qué respuesta hacemos? Pues desde luego la respuesta que planteamos, se ha hablado aquí, se ha puesto encima de la mesa. No existe una respuesta que no contemple un foco, un punto de vista multiagencial. Se nos dice, y cuando vamos a los foros, se nos dice que los primeros que tenemos que poner, la primera piedrecita la tenemos que poner evidentemente en el ámbito local, en el ámbito doméstico, pero desde luego tiene que contribuir de forma acertada y con las sinergias oportunas a las estrategias y a las medidas que también se toman en los ámbitos de nuestras regiones y en el ámbito multilateral. Desde luego, la generación de medidas, y desde luego así son sobre las que gira en torno la política del Gobierno de España, pues desde luego es lógicamente prevenir la constitución y la generación de nuevos terroristas, que no nazcan nuevas generaciones de terroristas. Para ello, pues bueno, y simplemente desde el punto de vista para dejárselas punteadas, pues diferentes iniciativas que desde esos ámbitos de la multiagencia pues se han puesto en marcha. Las dos primeras están en marcha, están consolidadas. El Plan Estratégico Nacional de la Lucha contra la Radicalización Violenta está en fase de materialización y en fase de planificación todavía, no está aprobado. Medidas, como digo, que se debaten a todos los niveles y que se debaten normalmente a nivel europeo y a nivel multilateral y que van en consonancia con lo que se está haciendo en otros países. Mira, España y ustedes, la mayoría de ustedes lo saben porque son españoles, y los que no llevan mucho tiempo en España, pues lamentablemente tenemos un argumentario y tenemos un arsenal penal, pues yo creo que relativamente importante, nunca suficiente, pero relativamente importante para afrontar un fenómeno como el terrorismo, gracias lamentablemente al fenómeno y a la lacra del terrorismo de ETA en estos últimos años. Pero aún así hay que hacer cosas, hay que modificar determinadas figuras, hay que dar cabida a diferentes tipologías, porque los policías tenemos que hacer un trabajo quirúrgico. Los policías tenemos que llevar, el espacio en el que trabajamos es llevar ante un juez a unas personas que han cometido unos ilícitos que tienen que estar previamente tipificados, que tienen que estar ajustados. No nos podemos inventar nuevos delitos ni nos podemos inventar nuevas figuras delictivas, sino que tenemos que perseguir aquellas que existen, con lo cual es importante que exista ese marco legal y ese marco penal para poder trabajar. Otro tipo de medidas con carácter administrativo, como pueden ser modificaciones en lo concerniente a la legislación de extranjería, medidas de orden social que se han apuntado muy bien el ministro consejero de la Embajada de Francia, y, como digo, formación individualizada, tanto individualizada como de los colectivos, pues para atender este fenómeno de forma correcta. Siento este rápido viaje que les he dado para tocar estos tres puntos que pretendía tocar, y desde luego estoy a su disposición para contestar a las preguntas que estimen oportunas. Muchas gracias. Muchísimas gracias también por la intervención a José Francisco José Vázquez, que ha puesto también sobre la mesa temas que ya se abordaron en el día de ayer y en el día de hoy, como las medidas legislativas, efectivamente los colectivos vulnerables, la radicalización, la prevención, temas que seguro que serán objeto de preguntas a las que ahora nuestros ponentes quedan abiertos. No sé si hay alguna. Ya, pues sí. Pues de viva voz. Sí, puedes empezar, Guido. No sé si hay un micrófono en la sala que nos pueda ayudar a escuchar a Guido Steinberg, que tiene una pregunta. Y mientras tanto, si alguno de los asistentes desea formularlas, les recuerdo que están circulando los boletines, los cuestionarios. ¿No? Tal vez se te.
Creo que viene, sí. Usted ha hablado de un perfil de los yihadistas españoles y europeos. ¿Cuál es? Porque yo no lo veo en Alemania. Ni yo tampoco, igual me he expresado incorrectamente. No, lo que precisamente he pretendido hacer ese recorrido de cuáles han sido las manifestaciones explícitas de terrorismo que hemos tenido en España y cómo se han acumulado a lo largo del tiempo, para finalizar y decirles que la foto actual que tenemos del terrorismo yihadista en España es una foto que acumula prácticamente todas las metodologías que hemos conocido de forma histórica. No existe un perfil concreto, evidentemente, seguramente ha sido una mala interpretación, o más que mala interpretación, una mala emisión de mis palabras, ¿no? Desde luego sí que existen perfiles concretos o estudiamos estereotipos concretos en relación a las tipologías de atentados. Sí que entendemos que puede existir unos patrones normalmente en células constituidas, unos patrones de actores solitarios, unos patrones de foreign fighters, pero que son evidentemente absolutamente abiertos y que cuando los compartimos con nuestros socios, sobre todo en Europa, cuando vamos a los foros en los que estudiamos precisamente este fenómeno, pues evidentemente en muchas ocasiones no llegamos a ponernos de acuerdo porque es un campo absolutamente heterogéneo y nos encontramos con personas y con elementos y con individuos que presentan características absolutamente diferentes unos de otros. Entonces estoy completamente de acuerdo con usted. Si esas han sido mis palabras, pues las matizo en ese sentido. Gracias. Vale, pues tenemos bastantes preguntas por escrito, nos quedan 5 minutos, así que bueno, plantearé una que hace el profesor Reinares a Peter Nesser sobre concerning organization-related position of attacks in Europe. Is an Al-Qaeda linked mass casualty attack more likely than an Islamic State linked mass casualty attack or vice versa? Come again. Sorry, I didn't. Okay. Is an Al-Qaeda-linked mass casualty attack more likely than an Islamic State-linked mass casualty attack? That's a difficult question. I think for me the IS seems to be an actor which is kind of thank you both. We will do whatever it can, basically. So I don't think that we could kind of exclude that scenario from IS, although the statements they have issued and their focus so far has been more toward this simple attack scenario. As for Al-Qaeda, we have at least speculated that basically the competition between Al-Qaeda and IS could motivate Al-Qaeda to try and kind of re-establish its position, and mass casualty attacks would be a good way to do that. So, yeah. Thank you, Peter. Dos preguntas concretas para Francisco José Vázquez, una referida a la valoración de la situación actual en Ceuta y Melilla y otra sobre su opinión de la tipificación del adiestramiento pasivo. Bueno, entiendo que la pregunta sobre la situación de Ceuta y Melilla irá encaminada porque es evidente que si hacemos un estudio de los indicadores y los elementos de preocupación y dibujamos en nuestro mapa, en la geografía española, dónde se encuentran esos indicadores más preocupantes, pues sin lugar a dudas los encontramos en Ceuta y Melilla. Al respecto de esto, cuando les decía que los números no eran preocupantes desde el punto de vista de la intensidad y si lo eran desde otros puntos de vista, una de las razones por las cuales decimos eso y una de las razones por las cuales entendemos que a pesar de tener una comunidad musulmana importante en España no existen grandes focos de radicalización es precisamente por el carácter menos radical de estas comunidades y de estos focos. Sin lugar a dudas, si los tenemos que focalizar hoy en día en algún sitio en España, pues todos los indicadores desde el punto de vista de la actividad
actividad policial y de otro tipo de indicadores, los sitúa, como digo, sin lugar a dudas, en Ceuta, Melilla, seguramente en el arco mediterráneo, en la provincia de Madrid, en determinadas zonas de Cataluña. Bueno, no me merece una lectura excesivamente importante e identificada inicialmente con los elementos de Ceuta y Melilla. Sí que es cierto que existe un carácter transfronterizo. Para los terroristas, evidentemente, no hay fronteras, para las ideologías no hay fronteras y, en un país, o siendo vecinos de un país que tiene un número tan importante, infinitamente más importante que el nuestro de focos de radicalización, pues es posiblemente la razón por la cual existe esa transmisión y esa proximidad a generar esa sinergia también de radicalización en Ceuta y Melilla. En cuanto al adiestramiento pasivo y las medidas que deben incluirse. Bueno, como les decía, durante muchos años hemos sido, no duramente criticados, pero sí que hemos sido muy cuestionados por la contundencia de nuestro arsenal penal, ¿no? Y de nuestra legislación antiterrorista, precisamente para poder hacer frente a figuras que en otros países no se contemplaban, esas tipologías delictivas. Hablo de delitos o tipificaciones como la apología o el enaltecimiento, ¿no? Difícilmente identificables en otros espacios y en los que se miraba y se cuestionaba a España por la aplicación de medidas, como digo, difícilmente entendibles en espacios o desde países en los que no se practicaba o no se encontraban esas tipologías. Eso no quiero decir con ello que nos sitúe ni mejor ni peor, pero desde luego, más allá de ser figuras avanzadas desde el punto de vista de legislación penal y legislación antiterrorista, no son suficientes. Perdón. Y sí que es cierto que ahora mismo existe un proceso de modificación y un proceso de estudio para introducción de nuevas figuras en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en las que se encuentran el reclutamiento pasivo, en las que se encuentra cómo actuar contra aquellos individuos que no tienen una adhesión previa a una organización terrorista, etcétera, etcétera. Son figuras necesarias, evidentemente, que, como les digo, que necesitamos. No necesitamos los policías como tal, necesitan nuestras sociedades para luchar de forma efectiva contra el terrorismo. Les recuerdo que los policías no nos podemos inventar delitos, tenemos que perseguir y luchar contra aquellos delitos que están previamente tipificados, con lo cual tenemos que hacer un esfuerzo, sobre todo para que vaya en consonancia con lo que hacen nuestros socios europeos y nuestros socios regionales y nuestros socios a todos los niveles, para adaptar nuestra legislación penal a ello. Miren, que nuestro país vecino sea extremadamente fuerte, y creo que lo indicaba muy bien el ministro consejero, cavar nuestras trincheras para hacer muy fuerte nuestro país, y que existan grandes divergencias o grandes diferencias con los países de nuestro entorno, no beneficia en nada, absolutamente nada, la seguridad global. Nos preocupa, yo les digo, a España no le preocupan los 50, 60 o 70 foreign fighters que España haya exportado a zona de conflicto. No, señor, nos preocupan los 3.000, 4.000, 5.000 foreign fighters que no necesariamente vayan a regresar a sus países y que puedan regresar a España. Con lo cual, la fortaleza de nuestro vecino en competencia con la debilidad nuestra, pues desde luego en nada ayuda a la seguridad global. Con lo cual, pues todo este tipo de medidas sobre las que hay que hacer pedagogía, sobre las que hay que explicar, sin duda complementan y mejoran nuestro sistema de respuesta. Muchísimas gracias. Pues estamos sobre la hora, pero bueno, una última cuestión muy puntual, si nos puedes dar una respuesta muy breve a una pregunta concreta que viene de la sala, y habla sobre la eventual o la posibilidad de sufrir en Europa un ataque biológico con origen en el África subsahariana, por ejemplo, con el virus del ébola. ¿Ves plausible esta posibilidad? Thank you. That's a very interesting question. I just want to add something to what I said on the last question about the simple attack versus the mass casualty attack with the IS and Al-Qaeda. It's important to remember that it was Al-Qaeda that first started to call for individual attacks. First in connection with the Mohammed cartoons, and also the AQIP, who kind of promoted the modus of individual terrorism. So both groups do both things. The mass casualty for Al-Qaeda would be in the context of the competition
That was my earlier point. As for the possibility of using chemical or biological agents or disease, as in this question, we noticed in our material that between 2001 and 2007 there were 12 plots involving an interest in CBRN in the material we looked at, whereas after 2008 there was none. And the CBRN plots were connected to the camps in Afghanistan in which Al-Qaeda taught its students how to experiment with the CBRN and weapons. As for what is known about the IS today, the way I see it, the most likely scenario is a more simpler kind, simpler attacks. We don't have anything to go on in terms of thinking that there would be a CBRN attempt from IS. Sorry. Perfecto, pues nosotros lo dejamos aquí, no sin antes dar un aplauso a nuestros ponentes por sus magníficas intervenciones. Muchísimas gracias.